¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, muy buenos días. El Señor sea contigo y con los tuyos en esta mañana. Vamos a considerar las palabras de Joseph Alleine esta mañana. Dios se ha casado con su pueblo. ¿Qué nación en la tierra es como tu pueblo? Tú, Dios, viniste a redimirnos como un pueblo solo para ti. Nos has confirmado para ti mismo ser pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, te has convertido en nuestro Dios. Maravíllense, oh cielos, y conmuévete, oh tierra, ante esta gran verdad. El tabernáculo de Dios está con nosotros, y tú mismo habitarás con nosotros. Nosotros seremos tu pueblo, tú estarás con nosotros y serás nuestro Dios. Estamos asombrados y maravillados, porque la brecha eterna se ha cerrado. El infractor ha sido recibido. Dios y el hombre han sido reconciliados. Se ha establecido un pacto de paz. El cielo y la tierra están de acuerdo en todos los términos. ¡Oh, qué final feliz! ¿Habitarán las estrellas con el polvo? ¿O los polos amplios y distantes se unirán? Pero aquí la distancia entre términos es infinitamente mayor. Alégrense, oh ángeles, griten de júbilo, oh serafines, y todos ustedes, amigos del novio, estén listos con el canto de bodas. Miren, he aquí la maravilla de maravillas, porque tú, Jehová, te has comprometido para siempre con tus desalentados cautivos, y le has declarado en matrimonio ante todo el mundo. Te has hecho uno con nosotros, y nosotros contigo. Nos has entregado las cosas preciosas del cielo arriba y las cosas preciosas de la tierra abajo, y no nos has ocultado nada. Y ahora, oh Señor, tú eres Dios, cuyas palabras son verdaderas. Has prometido esta bondad a tus siervos, y no nos has dejado nada que pedir de tus manos, excepto lo que ya has entregado voluntariamente. Establece para siempre la palabra que has hablado acerca de tus siervos. Cumple lo que has dicho, y que tu nombre sea magnificado para siempre, diciendo: el Señor de los ejércitos, Él es el Dios de Israel. Amén. Aleluya. Sigamos considerando ahora la tercera entrega de Juan a estas iglesias en Asia Menor. Nos referimos a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2:12 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, tenemos aquí las palabras con las que Juan pudo acercarse a esta iglesia en aquel día, y hay algunos datos que tenemos que desempacar antes de llegar al mensaje. Pérgamo significa matrimonio mixto.
Históricamente, esta ciudad fue la más famosa de las iglesias del Asia Menor. Actualmente se llama Bérgama. Fue conocida como una ciudad ilustre o también como la ciudad de la serpiente. Fue famosa por una biblioteca que contenía unos 200,000 pergaminos. Esto la llevó a ser una ciudad enamorada de las ideas y de las letras. Se convirtió en el centro de ideas que cegaba a las personas de la verdad. Se conoció como una ciudad extremadamente religiosa. De hecho, era el centro de adoración para dos deidades. Por un lado, era un centro de adoración a Asclepios, el sanador. Su símbolo era la serpiente. Las personas iban al templo donde abundaban serpientes que al tocarlos eran sanados. Este es el símbolo actual de la medicina. Por otro lado, era el centro de adoración a Zeus, el Salvador. Era el padre de todos los dioses griegos. En el Acrópolis de esta ciudad se encontraba un trono inmenso en honor a este dios. También era famosa por su escuela de medicina, que estaba vinculada con el templo a Asclepios, y se mezclaba tanto medicina con superstición. En esta ciudad nació Claudio Galeno, quien cimentó el estudio de la anatomía, los fluidos, los líquidos del organismo. De aquí que llamemos a los médicos galenos. Bueno, realmente el impostor había tomado la mente de la ciudad por entero. La idolatría, el paganismo, la inmoralidad caracterizaban a esta gran ciudad. El Dr. John Stott dijo: la batalla en Pérgamo era una batalla en la cual los soldados no eran hombres sino ideas. ¡Wow! Eso es una gran realidad no solamente de Pérgamo, esto es una gran realidad en nuestros días. La batalla que enfrentamos es una batalla ideológica, es una batalla que tiene que ver con las ideas y falsas filosofías circulando en nuestra cultura. Así que los creyentes de aquel día sufrían gran presión para negar y acomodar su fe al estilo de esta ciudad. El reto que esta iglesia tenía era no acomodarse, no mezclarse con las cualidades que distinguían esta ciudad de manera clara, como ya lo hemos mencionado. El engaño entonces era una concesión de principios. La vida de Pérgamo era casi insostenible porque nuestros hermanos se encontraban en una lucha continua. Piénsalo simplemente. 200,000 pergaminos con ideas humanas versus la escritura. Muchos templos versus ninguno, ya que en el Nuevo Testamento nuestros cuerpos son templos del Espíritu de Dios. Asclepio, el sanador, versus Jesús, nuestro gran sanador. Zeus, el Salvador, versus Jesús, nuestro real Salvador. César, el emperador, versus Jesús, el Rey de Reyes. ¿Te das cuenta de la batalla que ellos estaban enfrentando? Bueno, concentrémonos en el verso 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En esta ciudad vivía el procónsul de Asia Menor. Poseía la autoridad ius gladi, es decir, el derecho de la espada. En otras palabras, el derecho de ejecutar a las personas si así lo decidiera. Así que la forma como Cristo se presenta es que Roma puede tener autoridad sobre algunas cosas, pero Él tenía la última palabra en todo.
no era el procónsul, no era la autoridad que los romanos tenían en las provincias, quien tenía el arma más poderosa o la decisión de acabar con la vida de ellos. Esto realmente no estaba en la voluntad de un hombre, sino en la voluntad de Dios. Bueno, y solamente déjame recordarte que eso sigue siendo una realidad en nuestros días. Dios mismo sigue determinando la vida de cada uno de nosotros, el momento en el que nacimos como el momento en el que morimos, la forma como nacemos, la forma como morimos. La espada aguda de la que se habla aquí es la palabra de Dios, claramente. Esta espada aguda, esta espada de doble filo, como es mencionada en el Nuevo Testamento, por un lado posee la capacidad de salvar. Por otro lado, esta misma palabra posee la capacidad de juzgar. Y es algo claro para nosotros cuando vamos y leemos o escuchamos la palabra de Dios. Esta palabra nos humilla, esta palabra nos hace ver nuestras faltas, nuestros pecados, pero a la vez esta palabra nos lleva a la salvación. Bueno, eso necesita que cuando escuchamos la palabra de Dios realmente nos humillemos delante de ella y declaremos nuestra bancarrota, porque resistir la palabra de Dios es igual a no recibirla. Hebreos 4:12 nos habla de el trabajo que esta espada de doble filo hace en nuestras vidas. El por qué habla de la espada es porque una espada separa. Y este era el mensaje que Jesús quería transmitir a la iglesia en Pérgamo: separación. Él quería ver a la iglesia en Pérgamo realmente separada para Él, libre de la contaminación de la influencia de esta gran ciudad. Él no quería que la iglesia en Pérgamo fuese influenciada por la cultura en Pérgamo. Más bien anhelaba que la iglesia en Pérgamo permeara sobre la cultura de esta gran ciudad. Vean cómo Pérgamo permitió el pecado al interior de la iglesia, y por esa razón es que el Señor tiene que confrontarla con el peso de su palabra, con el peso de su palabra. Yo espero, ya sea este día o en otra ocasión, que tú estés siendo confrontada o confrontado con el peso de su palabra, porque solo allí hay salvación para nosotros, sus creyentes. Así que oremos esta mañana y confiemos en el Señor sobre todas las cosas. Señor, gracias te damos esta mañana. Queremos reconocer tu grandeza, reconocer tu nombre y venir humillados delante de ti, sabiendo que solo tú puedes darnos la esperanza que nosotros necesitamos. Solo tú puedes brindar a nuestras almas esta separación de las ideas que pueden permear y que pueden estar en nuestra cultura. No nos llamas a ser permeados por las ideologías de este siglo, sino nos llamas realmente a poder afectar a este mundo con tu palabra. Así que ayúdanos a hacerlo para tu gloria, ayúdanos a hacerlo con convicción y con la seguridad que tus siervos tuvieron allí en Pérgamo mientras vivían en ese ambiente hostil a tu palabra y en ese ambiente duro para escuchar de tu palabra. Pedimos tu gracia en esta hora y tu bendición sobre nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.